Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy una vez más quiero compartirte un nuevo video en tu canal favorito Rubén Chess. Y pues el día de hoy pues vamos a seguir viendo partidas de Greco contra aficionados. Quizá a lo mejor vas a decir, oye, pero ¿por qué tantas partidas de Greco, no? Bueno, la verdad Greco pues fue un ajedrecista que se caracterizaba mucho por sacrificar piezas y llegar a posiciones muy favorables para él. Y pues lo interesante es que pues todas estas partidas se dieron prácticamente en las mismas fechas, en Italia en 1620, 1621. Esta partida como tal es contra un aficionado, lo voy a considerar como tercer aficionado, y pues fue jugada en Italia en 1621. Y bueno, sin más preámbulos, te voy a compartir las jugadas. La jugada de 4 de parte de Greco, E5 de parte del aficionado, caballo F3 y F6. F6 ya entramos a lo que es un error de parte de las negras. La peor jugada con la que te puedes defender defender a este peón es con F6. ¿Por qué? Por la siguiente posición que va a presentarse, ¿no? Las siguientes jugadas. Cabe resaltar, recordemos que el caballo pues lo que hace es atacar al peón que está defendido. Sin embargo, aquí Greco, sin pensarla, hizo la jugada caballo por E5, seguido de F por E5, que bueno, estaba dejando el caballo. Sin embargo, aquí entra una idea muy interesante, que es dama H5 jaque, que también estamos atacando al peón. Y aquí las negras juegan rey E7, ¿no? Rey E7, pero vamos suponiendo que en vez de rey E7 hubiera jugado G6. ¿Qué pasaría aquí? Pues si se dan cuenta, la dama está siendo atacada por el peón, ¿no? Entonces algunos pudieran optar por decidir regresar a su dama, pero sería perder un tiempo, ¿no? Aquí la mejor jugada es capturar al peón con dama por E5, dando jaque y atacando a la torre. Las negras juegan rey F7 y aquí las blancas entran a esta idea, ¿no? Jaque con el alfil. Y pues básicamente ya está casi en su, ¿no? La partida, ya prácticamente está perdido el negro. Aquí la única forma sería jugar D5, viene esta, y la única sería esta, y pues prácticamente ya en pocas jugadas estaría perdido el negro, ¿no? Aquí yo creo que sería alfil mejor, alfil por, y vendría un ataque a la descubierta, ganando el caballo también. Única sería esta. Si se dan cuenta, el rey anda bailando por todo el tablero, ¿no? Entonces la posición está muy desfavorable para parte de las negras. Y bueno, me entró ganas de estornudar, disculpen. Ok, entonces aquí pues las negras no jugaron G6, las negras jugaron rey E7. Por lo que aquí las blancas juegan dama por E5, viene el rey a F7. Y aquí pues la jugada más correcta es alfil C4, ¿no? Estamos desarrollando al alfil y al mismo tiempo atacamos al rey. Una jugada que es muy recomendable de hacer en una partida, o se pudiera decir cuál sería la jugada más fuerte, normalmente es cuando desarrollamos a una pieza y atacamos a una pieza rival, ¿no? O capturamos a una pieza del rival. En este caso el alfil está atacando al rey. Y bueno, rey G6 de parte de las negras, por lo que viene ahora dama F5 jaque, rey H6, y ahora este D4, que pareciera inofensivo pero que tiene mucho poder, ¿no? Estamos haciendo un ataque a la descubierta, descubrimos al peón de D4 y atacamos con el alfil al rey. Única G5. Y aquí las blancas, el objetivo de las blancas aquí es buscar a toda costa abrir líneas. Si se dan cuenta, ya tienen mucha actividad las piezas blancas. Entonces aquí no sería bueno jugar dama por, porque vendría dama por,
alfil por y rey por alfil, ¿no? Entonces sería un error de parte del blanco hacer esa jugada. Sin embargo, aquí la jugada clave es H4. Pareciera inofensiva, pero tiene un plan muy interesante. Aquí la negra juega en rey G7, dama F7 de parte dando jaque al rey. El rey no puede capturar porque está defendido por el alfil. Única rey H6. Y en la siguiente jugada ganamos la partida de una manera sorprendente. Quizá ya lo viste, quizá no, pero bueno, te lo voy a mostrar. H por G5, jaque mate. Se dan cuenta qué interesante estuvo la partida, ¿no? Cómo se fueron dando, cómo se dio ese sacrificio de caballo por medio de la defensa de F6 y cómo terminó la partida perdida, ¿no? Bueno, voy a hacer una reproducción lenta. Los movimientos se van a hacer en automático, un poquito lentos para que los vayas asimilando. ¿Sí? Caballo F3, atacando al peón. F6, un error. Aquí la mejor jugada era jugar caballo C6 de preferencia, ¿no? Caballo C6 para defender el peón, pero bueno, aquí esto te lo comparto para que cuando tú tengas la oportunidad de jugar una partida, sepas que si te juegan F6, poder hacer esta combinación, ¿no? Este sacrificio y cómo se van dando las jugadas, ¿no? Aquí recordemos que las jugadas forzadas, buscar los jaques como principal opción, y pues aquí damos jaque con el alfil en C4, ¿no? Jaque, rey G6, buscamos otro jaque y en este caso pues la dama es el jaque más sencillito. Rey H6 es única jugada para las negras. D4, creando el ataque a la descubierta al rey. G5, H4, abriendo columnas, abriendo líneas. Rey G7, buscamos otro jaque en la posición, jaque. Ahora hay que buscar capturas o amenazas, en este caso también hay jaques por medio de esa captura. Pudo haber sido con el alfil también, ¿no? Atacando a la dama, pero pues básicamente ya con el peón estamos haciendo doble jaque, ¿no? Con el peón damos jaque al rey y con la torre también. Descubrimos con el peón a la torre y atacamos. Y bueno, pues espero que te haya gustado este video. Te invito a que le des un like, comentes, compartas, suscríbete a mi canal. Rubén Chess. Hasta la próxima.